Inmunosupresión. Inmunosupresión va a ser la inhibición de uno o más componentes del sistema inmunitario con el propósito de prevenir o tratar el rechazo de un trasplante o una enfermedad autoinmune. La inmunosupresión va a ser una inmunodeficiencia secundaria. Más adelante veremos por qué. La inmunodeficiencia es definida como la falla de elementos celulares, bioquímicos y moleculares del sistema inmune que se manifiestan clínicamente. Tenemos que la inmunodeficiencia se clasifica en primaria y secundaria. La primera va a ser genética y la secundaria va a ser adquirida. La diferencia es que la primaria es por una causa intrínseca que se caracteriza por defectos definidos desde el nacimiento y la secundaria va a ser por causas externas. Aquí vemos que pueden ser adquiridas por infecciones, enfermedades inmunológicas, medicamentos, estrés o desnutrición, etc. La primaria se divide en adaptativa e innata. Estas alteraciones congénitas van a ser autosómicas recesivas en diferentes cromosomas como el 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13, 20, 21, 22 y X. Vemos diferentes patologías y entre las demás causas tenemos enfermedades con desregulación inmune, desórdenes autoinflamatorios y fenocopias de la inmunodeficiencia primaria. Estos van a causar alteraciones congénitas principalmente. Tenemos también las inmunodeficiencias secundarias, que va a ser por condiciones fisiológicas, condiciones patológicas, por fármacos o por agentes ambientales o traumatismos. Estas condiciones fisiológicas pueden ser después de un ataque autoinmune y las condiciones patológicas también entre otros cánceres como el de pulmón, el de mama, colon, leucemia, melanoma y el de páncreas. En las infecciones la más importante es el VIH. Y entre los químicos tóxicos tenemos el etanol, hidrocarburos, pesticidas y policíclicos. Para saber si un paciente está inmunodeprimido, se hace un recuento de linfocitos TCD4. En estos exámenes se ve cuál es la capacidad del sistema inmune del paciente para responder a los ataques de los patógenos externos. Vemos aquí cómo nos ponen de ejemplo el de la infección por VIH y cómo responden sus CD4 están bajos y las copias de ARN se van duplicando hasta llevar a la muerte y no responde como debería responder el sistema inmunológico. Esto es porque o no hay elementos del sistema inmune o no tienen la capacidad para producir su citotoxicidad. Primero hablaremos de las inmunodeficiencias primarias. Para entender vamos a recordar cómo se desarrollan las células del sistema inmunológico. Primero que nada hay una célula madre pluripotente que va a dar origen a un precursor linfoide y un precursor mieloide. Este precursor linfoide va a dar origen a una célula pro-T y una célula pro-B. Y aquí vamos a encontrar de las primeras deficiencias, que es de la adenosis de aminasa. Esta va a ser de las más graves y si no contamos con la adenosis de aminasa, no vamos a tener los precursores de B ni de T. Después tenemos la célula pro-T y esta célula pro-T va a dar origen a la célula T inmadura. Y aquí encontramos otra deficiencia que va a ser la de la cadena gamma del receptor de interleucina 2 ligado a X. Si tenemos esta enfermedad, pues no vamos a tener todas las células que se desarrollan en adelante. En su mayoría se va a presentar en hombres. Después tenemos que la célula T inmadura va a dar origen a CD4 y CD8. Podemos tener una deficiencia en la transformación de CD4 y CD8, pero hay una enfermedad donde no se desarrolla el timo, que es el síndrome de DiGeorge. Recordemos que el proceso de transformación
de maduración de la célula T se da en el timo, y al no formarse el timo, pues no se pueden diferenciar en CD4 y CD8. Esto es a causa de una deleción de 40 a 30 genes en la mitad del cromosoma 22, en la zona llamada 22q11, y no se desarrolla la tercera ni cuarta bolsa faríngea. También tenemos otras deficiencias donde no se pueden dar origen a CD4 y CD8, que es cuando si no tenemos el gen del complejo de histocompatibilidad de tipo 2 o tipo 1. En el caso de CD4 no tenemos el tipo 2 y en el caso de CD8 el tipo 1. Siguiendo con la línea de las ProB, tenemos una célula ProB que va a dar origen a las PreB, que estas mismas van a dar origen a la célula B inmadura. Y tenemos una inmunodeficiencia que es la gamaglobulinemia de Bruton ligada a X. Esta inmunodeficiencia es porque las células B inmaduras en su superficie van a tener IgM de membrana y la IgD. Y entonces no se van a desarrollar. Bueno, esta célula B inmadura va a tener a IgM e IgD para poderse desarrollar. Pero la gamaglobulinemia de Bruton ligada a X va a impedir que de PreB pase a célula B inmadura. Este es un defecto de una proteína BTK o tirosina quinasa de Bruton. Esta proteína es la encargada de la maduración de los linfocitos B. Ante su ausencia, habrá gran número de linfocitos que no logran madurar. Se va a observar en hombres y serán propensos a bacterias. Esta enfermedad no se presenta al nacimiento del bebé, ya que la madre transfiere sus IgG por la placenta. Estas protegen al bebé por lo menos 6 meses. Cuando empiezan a disminuir, la enfermedad va a empezar a presentarse. Después, ya que tenemos la célula B inmadura que va a dar origen a la célula B madura, esta se va a caracterizar porque la célula B madura no va a tener IgD, solo tiene IgM. Y la CD4, que va a estar en la superficie del linfocito B, puede hacer que la célula B inmadura haga un cambio de isotipo de inmunoglobulina G que produce a través del CD40 ligando. Este CD40 ligando va a estar en el receptor de TH1 y gracias al CD40 ligando podemos producir células B maduras que producen otro tipo de anticuerpo como IgG, IgA e IgE. Si no existe CD40 ligando, las células B inmaduras no van a poder especializarse en los distintos tipos de inmunoglobulinas. La deficiencia de CD4, también llamada síndrome de hiper-IgM ligado a X. Esto es por una sobreproducción de IgM al tratar de compensar. No va a poder diferenciarse en otras inmunoglobulinas. Hay una inmunodeficiencia menor donde no se puede generar IgA. Este subtipo, recordemos que está en mucosas, intestino y saliva. Estos pacientes pueden ser asintomáticos en un principio y puede llevar alteraciones de las funciones de IgA consigo. También hay otra inmunodeficiencia donde no se puede generar ningún subtipo de células B maduras, que es la inmunodeficiencia variable común. Este es un desorden adquirido donde el linfocito B pierde la capacidad de diferenciarse. Esto puede ser también por cáncer e infecciones. Bueno, ahora vamos a hablar de las inmunodeficiencias combinadas, donde no hay ni linfocitos B ni linfocitos T. Esta es de las más graves. La más frecuente es la de la deficiencia de la cadena gamma del receptor de interleucina 2 ligado a X.
Esta deficiencia va a hacer que no se diferencien las células pro-T. También la otra es la deficiencia de ADA, la deficiencia de la enzima adenosis deaminasa, que va a ser una deficiencia autosómica recesiva y es una enfermedad infrecuente. Esta ya se las había mencionado, es más frecuente en hombres y bueno, también en mujeres, sí, y va a hacer que no se originen, aunque haya precursores linfoides, no se van a formar células ni pro-T ni pro-B y en adelante ninguna. Bueno, pasando al demás tipo de inmunodeficiencias, tenemos las de los precursores mieloides, donde vamos a hablar de los trastornos de los fagocitos. Aquí podemos encontrar que podemos tener problemas en los neutrófilos o en los macrófagos. En los déficits de neutrófilos es la neutropenia congénita. Aquí va a haber problemas en la fagocitosis de bacterias. También tenemos otra enfermedad que va a ser la de la granulomatosa crónica. Aquí va a haber una alteración en NADPH oxidasa y estos pacientes no van a tener la capacidad de formar radicales libres. Por eso van a tener un déficit en la destrucción de los elementos fagocitados. El linfocito T va a sobreestimularse para aumentar la capacidad de destrucción. Para tratar de compensar y poder aumentar la capacidad de destrucción van a empezar a llegar más macrófagos, más linfocitos y se van a empezar a formar conglomerados y estos conglomerados se van a convertir en granulomas. Por eso es que de ahí viene la enfermedad de la granulomatosa crónica. Va a ser propenso a infecciones micóticas y bacterianas intracelulares. Entre las alteraciones entre los trastornos del complemento, vamos a tener que hay problemas en diferentes niveles. Podemos tener déficit de la vía clásica. Aquí está, donde no vamos a tener C1 o C2 o C4. Tenemos déficit de la vía común, donde no vamos a tener C3. Y del complejo ataque membrana, donde vamos a tener C5. Aquí tenemos alrededor de 4 trastornos donde puede haber una enfermedad por inmunocomplejos que va a ser una deficiencia de la vía clásica de C1Q, C2 o C4, como les mencionaba. El angiodema hereditario es un poco más confuso y va a ser autosómica dominante y defecto del inhibidor TC1. Tenemos también las infecciones piógenes recurrentes que van a ser por la vía común y las infecciones recurrentes por Neisseria. El complemento, como ya vimos, tiene 3 vías y en la vía clásica, cuando no tenemos vía clásica, no formamos inmunocomplejos y nos quedamos con los complejos antígeno-anticuerpo. Estos van a depositarse en ciertos tejidos y van a generar daño. Tenemos que las infecciones recurrentes por Neisseria son por deficiencia de C5, C6, C7, C8, properdina y factor D. Bueno, hablando de las inmunodeficiencias secundarias, la malnutrición es uno de los factores que va a causar esta inmunodeficiencia y es porque va a impactar por un agotamiento de reservas proteínico-energéticas. Existe también un trastorno por carencia de oligoelementos y vitaminas. Por un lado tenemos que el paciente tiene menos material para trabajar y sintetizar anticuerpos y por otro lado la ausencia de algún elemento puede interactuar en la síntesis de algún elemento del sistema inmune. Tenemos aquí que entre la carencia de oligoelementos está el zinc, que puede participar en la involución del timo, pues este es un elemento estructural de la timulina. Y la timulina ayuda al desarrollo del timo y por eso es importante que no haya esta carencia. El hierro, si hay déficit de hierro, puede disminuir la capacidad fagocítica, pero no quiere decir que quien tenga el sistema inmunodeficiente se le tenga que aplicar hierro, ya que también
puede aumentar el crecimiento de algunas bacterias. El déficit de vitaminas del complejo B está relacionado con la inmunidad celular y humoral, pero sus mecanismos todavía no están bien descritos. Y el déficit de la vitamina A va a deteriorar las barreras epiteliales, lo cual va a aumentar el riesgo de infecciones digestivas. También ayuda si hay una deficiencia de vitamina A, puede disminuir la respuesta de CD8 y de los fagocitos. Déficit de vitamina D puede generar un deterioro en la función del macrófago. Y bueno, se pueden presentar infecciones de la granulomatosa como tuberculosis, enfermedades granulomatosas como la tuberculosis y más. Bueno, para hablar de las inmunodeficiencias secundarias por infecciones, la principal es el VIH. Vemos que el virus de la inmunodeficiencia humana, a través de su glicoproteína 120, aquí tenemos la estructura, y su glicoproteína 41 se van a unir a una célula que ayude a generar un aumento de virus, en la cantidad del virus, que va a provocar los primeros síntomas. Esta va a ser como su fase aguda o primoinfección. Y luego de que el paciente trate su sistema inmunológico de controlar la infección, va a empezar a destruir las células que han sido dañadas por el virus. Al destruirlas, se va a ir disminuyendo la cantidad de linfocitos y al disminuirlos, la capacidad para mantener a raya y destruir estas células va a verse alterada y por tanto va a empezar a sintetizar más cantidad de virus. Va a empezar las células infectadas a aumentar esa cantidad de virus, va a aumentar la viremia y por ende también los síntomas. Aquí abajo en este cuadrito tenemos las fases del síndrome retroviral agudo. Primero, cuando el paciente tiene la primoinfección, en donde hay síntomas similares a un resfriado común, este paciente va a tener una gran viremia y no va a haber expresión de un anticuerpo. Por ello, aquí se pueden presentar los falsos negativos porque no se logra detectar todavía el virus. CD8 logra estabilizar la carga viral y CD4 al paso de los años disminuye. Como vemos aquí, hay un pico donde se presentan los síntomas como un resfriado, de ahí hay una estabilización y al paso de los años, cuando CD4 disminuye, empiezan a ver los síntomas y las infecciones oportunistas. Bueno, y aquí cuando el VIH entra al organismo, se va a unir a las células dendríticas que están a nivel de los ganglios linfáticos. Va a pasar como de 2 a 3 días en que la célula dendrítica le va a presentar a los CD4 el virus a la CD4. Cuando lo hace, estos CD4 van a ser infectados por el virus y se va a presentar un daño que va a ser directo hacia los CD4 y los va a destruir. Este virus que es presentado también va a ir a generar más respuestas inmunológicas, entre las cuales se puede presentar la producción de anticuerpos que pueden ir a neutralizar directamente al virus. También va a haber una producción de CD8, los cuales pueden destruir a las células infectadas. Para este tiempo, la viremia va a estar muy alta y ya va a ser como una segunda fuerza para poder combatir al VIH, es para combatir esta infección, y las células CD8 van a atacar a todas las células infectadas, entre ellas el CD4. Esto va a generar disminución de esta CD4 y pues su destrucción total. Vemos como a partir de que ya hay una infección, ya hay disminución de CD4, se va a dar lugar a las infecciones oportunistas. Y aquí tenemos en la otra tabla, como en el siguiente gráfico, cómo se da que pueden invadir otras infecciones y cómo puede disminuir el sistema inmunológico. Cuando van disminuyendo, como les decía, la CD4, va habiendo un
control inadecuado de algunas infecciones. Adicionalmente, puede haber destrucción de las mucosas intestinales y esto puede generar que las bacterias pasen desde el lumen intestinal hasta la circulación. A esto se le llama translocación bacteriana. Esta translocación bacteriana va a generar una activación inmunológica al aumentar, esto va a aumentar más la transcripción de virus. Va igualmente a subir la viremia y el sistema inmunológico va a tratar de ir controlando todavía, pero va a haber mayor destrucción y degeneración del sistema inmunológico. Mientras esto sucede, va a ocurrir un feedback un feedback positivo, donde el sistema inmunológico va a caer completamente, va a dejar de poder combatir a la infección y va a empezar a existir mayor cantidad de viremia que puede ser, no va a ser controlada y va a haber una depresión de CD4, se van a presentar las infecciones oportunistas y el sistema inmunológico va a caer en un proceso de inmunosupresión. Y aquí vemos cómo va sucediendo que por el mal control de patógenos, aunado a la depresión de CD4, se le unen la alteración de la barrera intestinal, el mal control de patógenos, las enfermedades oportunistas y la destrucción de las células infectadas que se van a pasar a llevar a otras células, va a dar lugar a una inmunosupresión. Bueno, aquí tenemos a las inmunodeficiencias causadas por fármacos inmunosupresores. Primero que nada, los inmunomoduladores van a producir alteraciones del funcionamiento del sistema inmune. Entre estos inmunomoduladores vamos a encontrar los inmunosupresores, son como parte de. Entonces, estos por su uso son importantes, ya que se usan sobre todo para tratar las respuestas anormales del sistema inmunológico como enfermedades autoinmunes, o también para prevenir el rechazo de algún órgano trasplantado por parte del receptor. Cuando un paciente recibe un órgano, pues el sistema inmune lo va a atacar por detectarlo como ajeno. Aquí arriba tenemos algunos de los principios generales para que esta terapia de fármacos inmunosupresores sea eficaz. Las respuestas inmunitarias iniciales se pueden suprimir con mayor facilidad y eficacia que las respuestas secundarias. Una vez que se establece la memoria inmunitaria, el tratamiento inmunosupresor tendrá efectos modestos. Por ello es importante que los fármacos inmunosupresores se den en un principio, en un inicio, para prevenir el ataque y no darlo después que ya sucedió el rechazo. Además, esto hará que sea más eficaz la acción de los fármacos. La probabilidad de inhibir la respuesta inmunitaria es mucho mayor si se inicia el tratamiento antes de la exposición del antígeno. Es lo mismo. Y bueno, el número 2 dice que los fármacos no tienen el mismo efecto en todas las respuestas inmunitarias. Se pueden requerir distintas dosis de acuerdo al antígeno. Esto quiere decir que los inmunosupresores dependen en mayor cantidad del paciente al que se le esté administrando y de la dosis que se le administre. Aquí tenemos una división de inmunosupresores e inmunomoduladores y más adelante les voy a mostrar más fármacos. Tenemos los glucocorticoides, metotrexato, azatioprina, ciclosporina, ciclofosfamida. En los inmunomoduladores, rituximab, infliximab, adalimumab y alemtuzumab. Bueno, aquí les puse una tablita en donde vemos cómo los fármacos los diferentes tipos de fármacos van a actuar. Por ejemplo, en la parte número 1, bueno, vemos que en la parte del reconocimiento del antígeno actúa la inmunoglobulina y ahí obviamente es la inhibición de esta parte de la producción de la respuesta inmune. Como vemos aquí a nivel
las células presentadoras de antígeno, se va a encargar los corticosteroides de inhibir la estimulación de interleucina 1. Después, acá en las células CD4, tenemos que las globulinas antitimocítica va a bloquear la acción de las células CD3 y CD4, la muromonab y anti-CD4. Esto va a impedir que se exprese interleucina 2 y otras citocinas y actúen como debe de ser CD3 y CD4. También la azathiopirina, metotrexato, ciclofosfamida, rapamicina y los corticosteroides van a actuar inhibiendo la proliferación y diferenciación de CD8 y de las células B. Esto va a impedir que se formen células T citotóxicas que puedan atacar las bacterias y de células plasmáticas. Aquí abajo les puse que se puede dividir en anticuerpos, inhibidores de factores de transcripción, que son los glucocorticoides, los antimetabolitos, que es micofenolato de mofetilo, los inhibidores selectivos de los linfocitos como la ciclosporina y el tacrolimus. Y bueno, aquí tenemos los fármacos y aquí donde actúa. Y eso sería todo.